Muy buenas noches, amados hermanos y amigos. Ustedes son bienvenidos a esta hermosa serie de El Santuario, la sombra de la cruz. Buenas noches, pastor. Muchas gracias. Bien, sin más precedentes, vamos a pedir entonces la presencia de nuestro Dios en nuestro medio. Eterno y todopoderoso Padre que estás en el cielo, en primer lugar, queremos expresar gratitud por todas tus bendiciones, tus cuidados maravillosos para nosotros, en lo que vaya de esta semana, de este día. Y gracias por esta linda oportunidad de poder estudiar tu palabra y más acerca de esta doctrina del santuario. Espíritu Santo, hoy como siempre, queremos decirte que te necesitamos, que nos asistas, que implantes en nuestras vidas estas lecciones de tu amor, de tus promesas. Y lo rogamos en ese nombre incomparable, como es el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tal como habíamos anunciado en nuestra última reunión, estamos nosotros entonces abordando hoy un nuevo tema y esta vez titulado, pues es posible que sea como novedoso el título, ¿no? La fiesta de los novilunios. Novilunios. Bien, veamos lo que significa la palabra novilunios. Muy simple. Luna nueva. Las lunas nuevas. Esos son novilunios. Novi de nuevo y lunios de luna. Así es simple. ¿Y es que acaso el pueblo de Dios, los hebreos, los israelitas adoraban la luna? No. Como hablamos en un tema anterior, ellos tenían un calendario lunar, no solar como el nuestro hoy. Entonces, se consideraba que cada primer día de mes o un mes iniciaba cuando aparecía la luna nueva, plena, total. Esos son los calendarios lunares que muchos pueblos en la antigüedad utilizaron. Es más, el calendario actual israelí es una mezcla de calendario lunar y solar. No es totalmente ni lunar ni solar. Y ellos no están en el 2021, sino en el 5000 y tantos años. Así que esa es la diferencia. Hablemos de la luna. Es la luminaria principal que Dios dispuso para que señorease en la noche. Eso es lo que nos dice Génesis en su capítulo 1, versículo 16. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, el sol, y la lumbrera menor para que señorease en la noche, la luna. Hizo también las estrellas, la luna y las estrellas para que señoreasen en la noche, porque para siempre es su misericordia. Y en el Salmo 136:9 se nos agrega que para que marcara los tiempos. Y reza así: dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y para años. Así que son una especie de reloj en el cronograma del tiempo para Dios, como lo es el sol. No es que se deban adorar esos astros, no. Dios nos colocó y en una forma física de tal manera que iban a ayudar a marcar los días, las semanas, las estaciones, los años, etcétera, los meses. Entonces, esa fue una de las funciones de la luna. En tiempos antiguos, la adoración a la luna era practicada casi universalmente por la gente. Por allá en Mesopotamia, entre los ríos Éufrates y Tigres, Babilonia, en Egipto y en Palestina, porque Palestina
original, primitivamente fue habitada por pueblos paganos. Entonces, estos pueblos tuvieron esa tendencia de adorar los astros, especialmente Mesopotamia, Babilonia, donde nace la astrología, donde nace esto que todo el mundo ve todos los días, ¿no? Voy a ver qué me corresponde hoy, cómo me van a manejar los astros mi vida hoy, ¿no? Horóscopo. El horóscopo personal, y compran los periódicos, miran por internet. Son todavía residuos de creencias de los antiguos. Creer que los astros rigen nuestras vidas y no el creador de los astros, que es Dios. En Babilonia, los astrólogos intentaban predecir eventos futuros basándose en las fases de la luna. Dice Isaías 47:13, te has fatigado en tus muchos consejos, hablándole Dios a Israel. Comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que adoraban los astros, que defiendan a Israel, a ver, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. Ahí está, una cosa es la astrología y otra cosa es la astronomía. La astronomía es una ciencia pura que estudia el universo, estudia los astros y las leyes físicas que controlan el universo. Pero la astrología es creer de que hay una orden, un regimiento de los astros en nuestras vidas. Entonces tiene mucho de mitología, de hechicería, etc. Aquí Dios le dice a Israel, bueno, que te defiendan los que contemplan los cielos, los que observan las estrellas, porque Israel cayó en ese problema en algún tiempo, en lo que nos relata el Antiguo Testamento. Probablemente las lunetas que se mencionan en Isaías 3:18 deben haber estado asociadas de alguna manera con la adoración a la luna, porque dice, aquel día quitará el Señor el atavío del calzado, las redecillas, las lunetas, los collares, etcétera. Y menciona una cantidad de joyas ahí, y entre esas menciona las lunetas. Y averiguando, encontramos que eran collares y pulseras que tenían figuras en forma de la luna como un amuleto de adoración, de bendición. Ahí ve usted, el pueblo de Israel cayó en esa tentación, en ese problema. Hacia el fin del reino dividido de Israel, como ustedes saben, Israel fue uno solo, pero después los hijos de Salomón dividieron el reino de Israel en dos. Y ya al final, muy cerca ya del cautiverio babilónico, el pueblo de Judá adoptó el culto a la luna. Ay, no. Segunda de Reyes 21:5 dijo, y edificó altares para todo el ejército de los cielos, el ejército de los cielos, los astros, en los dos atrios de la casa de Jehová del templo. Manasés hizo eso, ese rey. Entonces, aquí cuenta Segunda de Reyes 21, que este rey que fue bien malo, edificó altares a los astros, al sol, la luna, las estrellas, en los atrios del templo. ¡Qué horror! ¡Qué tremendo! Hasta allá llegó la influencia de los astros en esos tiempos. Vamos a leer de Jeremías el capítulo 8 y el versículo 1, en donde nos dice, en aquel tiempo, dice Jehová, sacarán los huesos de los reyes de Judá y los huesos de sus príncipes y los huesos de los sacerdotes y los huesos de los profetas y los huesos de los moradores de Jerusalén fuera de sus sepulcros y los esparcirán al sol y a la luna y a todo el ejército del cielo, a quienes amaron. ¿Cómo es posible que el pueblo amó los astros? Y a quienes sirvieron.
en pos de quienes anduvieron, a quienes preguntaron y ante quienes se postraron. Increíble. No serán recogidos ni enterrados, serán como estiércol sobre la faz de la tierra. Tremenda profecía. Pero aquí lo que nos interesa esta noche es saber que el pueblo de Dios amó, sirvió, adoró, se postró ante el sol, la luna y las estrellas. Llegaron a ese colmo y no al creador de esos astros. Y se designaron ciertos sacerdotes, sigue diciendo el relato bíblico, se designaron a ciertos sacerdotes idólatras, para quemarle incienso. Y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos, en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén. Y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, un dios pagano, al sol, a la luna y a los signos del zodíaco y a todo el ejército de los cielos. Este fue otro rey contrario que tumbó todos esos altares a los adoradores de Baal, el sol, la luna, los signos del zodiaco y las estrellas. Caramba, en la antigüedad hubo esa tendencia que Satanás instigó de adorar los astros, de adorar la luna. Se dice, encontramos en Job 31, 26 al 28, que en los tiempos de Job, la luna era adorada con un beso en la mano. O sea, algo así como que beso aquí la mano y se la dedico a la luna. Como a veces con la mano uno envía besitos así, ¿verdad? Entonces parece que ellos hacían eso, le enviaban besos a la luna con la mano. Dice el relato bíblico de Job 31, 26 al 28, si he mirado al sol cuando resplandecía, o a la luna cuando iba hermosa, y mi corazón se engañó en secreto, y mi boca besó mi mano, esto también sería maldad juzgada, porque habría negado al Dios soberano. Es decir, que Job no hizo eso es porque era una costumbre en ese tiempo mandarle besos a la hermosa luna. Colosenses entonces 2:16, que es un texto que algunas veces nuestros hermanos evangélicos tratan de, con ese argumento, dizque bloquear nuestras creencias sanas sobre el sábado. En el calendario hebreo, como el de la mayoría de las naciones, pues estaba basado en las repetidas rotaciones de la luna alrededor de la Tierra y señaladas por las sucesiones de lunas nuevas. Cada mes, casi cada mes, aparece una luna nueva. Entonces, entre los hebreos, el día de la luna nueva, que se llamaba Rosh Hodesh, dice Colosenses, hablando de esa luna nueva que vamos a estudiar a continuación, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida. Las comidas, las tortas que se hacían con los sacrificios. Las bebidas, el vino, la libación que se hacía con los sacrificios. Y en cuanto a días de fiesta, que ya hemos empezado a estudiar, luna nueva o días de reposo. Días de reposo ceremoniales que caían el martes, miércoles, jueves, era por fecha, no era el séptimo día del mandamiento. Entonces, nuestros hermanos que no estudian bien la palabra de Dios creen que aquí habla del sábado. Y para nosotros ahorita aquí lo importante es que aquí se habla de que ya no habrá más días de fiesta, incluyendo la luna nueva, ni los sábados ceremoniales, no el sábado del mandamiento. En Primera de Samuel, capítulo 20, verso 5, se nos dice lo siguiente, que el primero de cada mes era señalado como un día de adoración y una fiesta especial en donde se hacían banquetes especiales. Ya hablaremos de eso. Entonces, Primero Samuel dice, y David respondió a Jonatán, he aquí que mañana será nueva luna
y yo acostumbro sentarme con el rey, Saúl, a comer, mas tú dejarás que me esconda en el campo hasta la tarde del tercer día. Porque era la costumbre por 2 días, cuando era luna nueva, tener banquetes especiales e invitados especiales, y parece que por mucho tiempo Saúl invitaba a David a ese banquete, pero en este texto David le advierte a Jonatán que no va a ir a ese banquete de la luna nueva, dando a entender que era un día especial, era una fiesta especial. ¿Qué se hacía ahí? Se tocaban las trompetas, que es una fiesta que vamos a estudiar en una semana, el próximo domingo la vamos a estudiar, para anunciar ese día que llegaba el primer día del mes. Dice el Salmo 81:3, tocad la trompeta en la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne. Entonces, cada mes se tocaban las trompetas por varias horas, no 24 horas como vamos a estudiar que se hacía en el séptimo mes, pero sí por varias horas los levitas se turnaban, usaban cuernos de carnero con boquillas de plata y algunas con boquillas de oro, y daban algunos sonidos, algunos muy graves, otros muy agudos, y se unían, y en el atrio del santuario o en el atrio del templo, ya cuando existió el templo, tocaban largas horas diciendo que había llegado un nuevo mes. Y eso tiene un gran significado por lo que vamos a seguir estudiando. ¿Qué más pasaba ahí? Se suspendían los trabajos comunes. No se guardaba como día de reposo, no. Pero los trabajos comunes y corrientes se llevaban al mínimo. Y se prescribían sacrificios adicionales. Tremendos sacrificios. El libro de Números, en su capítulo 28, versículos 11 al 14, hace el listado de esos sacrificios. Leámoslo, como para saber de que esto fue así, pero es complicadito retener todos esos sacrificios, pero leámoslo. Al comienzo de vuestros meses, ofreceréis en holocausto a Jehová 2 becerros de la vacada, un carnero, 7 corderos de 1 año sin defecto, y 3 décimas de flor de harina amasada con aceite. Acordemos que cada décima era justamente 4 litros, más o menos. Como prenda con cada becerro, y 2 décimas de flor de harina amasada con aceite de olivas, como prenda con cada carnero, y 1 décima de flor de harina amasada con aceite en ofrenda que se ofrecerá con cada cordero, que eran 7. Holocausto de olor grato, ofrenda encendida a Jehová, y sus libaciones de vino, que era medio hin, o sea, casi 2 litros de jugo de uva con cada becerro, y la tercera parte de 1 hin, que es más o menos más de medio litro, con cada carnero, y la cuarta parte de 1 hin con cada cordero. Este es el holocausto de cada mes por todos los meses del año. O sea, en la luna nueva se hacía este sacrificio. 10 animales se cuentan aquí. Los 2 becerros, el carnero y los 7 corderos, más las ofrendas que se hacía con harina, con aceite y la libación con el vino. ¿Qué quiere decir esto? Si sabemos que cada víctima simbolizaba a Cristo Jesús, su sacrificio, ¿qué quería decir entonces? Por lo que sigue, concluimos que era en una gratitud avanzada de lo que haría el Mesías más adelante. La luna nueva del mes séptimo era el día de Año Nuevo del calendario civil. En un tema anterior estudiamos que ellos llevaban 2 calendarios simultáneos, el religioso y el civil. Cuando era el séptimo mes,
Cuando empezaba el séptimo mes, cuando era luna nueva del séptimo mes, el mes sagrado de las fiestas especialísimas que vamos a estudiar en un par de semanas, era el primer mes del calendario civil, el año nuevo, en otras palabras, el año nuevo civil. Pero ahí sí, la luna nueva tenía algo muy especial, pero eso lo estudiaremos con la fiesta de las trompetas en el próximo tema. Ahora, los siguientes o las siguientes prácticas y ceremonias en la luna nueva nos dan a entender lo especial que era ese primer día de cada mes. Veamos lo que hemos encontrado en escritos rabínicos, escritos de rabinos judíos, porque exactamente no es que lo encontremos todo así en la Santa Biblia. Se deja entrever, ¿no? En algunos versículos. Número 1, el cese de negocios. Ese día no había negocios. Ese día no habían grandes trabajos. No, se hacían los oficios esenciales, importantes. Número 2, el sonido de las trompetas, que en ningún otro día se tocaban trompetas, solamente en la luna nueva, el primer día del mes. Número 3, los sacrificios especiales de animales que ya leímos, de vegetales y las libaciones, que esto no se hacía todos los días. Todos los días se hacía el continuo, el cordero de la mañana y el cordero del atardecer. Ardía todo el día, se quemaba toda la noche. Eso era el continuo, pero ese día habían 10 animales que eran sacrificados. En cuarto lugar, entonces habían comidas festivas, habían banquetes especiales. Vamos a leer entonces de Primera de Samuel capítulo 20, versículos 18, 24 y 25, donde hay una situación especial entre David, el rey Saúl, y el hijo de Saúl, que es Jonatán. Y aquí lo que nos interesa es el dato que da de la luna nueva. Luego le dijo Jonatán: mañana es nueva luna, y tú serás echado de menos, porque tu asiento estará vacío. David pues se escondió en el campo, y cuando llegó la nueva luna, se sentó el rey a comer pan. Seguimos leyendo. Y el rey se sentó en su silla, como solía, y en el asiento junto a la pared. Y Jonatán se levantó y se sentó Abner, un general, al lado de Saúl. Y el lugar de David quedó vacío, porque se hacían banquete especial en la luna nueva con invitados. Aquí en este caso del rey, pues el invitado era David y el general que dirigía el ejército israelita. Pero entre las familias se invitaban a vecinos, a familiares, hacían comidas especiales, se invitaban unos con otros. Y número 5, ay, 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 esto sí que es novedoso, mis queridos amigos y hermanos. Ojalá lo practicáramos cada primer día de mes. Las mujeres estaban exentas de oficios. ¿Cómo así? Sí. Dicen los escritos rabínicos que ellas no hacían ningún oficio el primer día de cada mes. Exentas. Los hombres tenían que cocinar, hacer aseo, todos los oficios. Ellas eran niñas bonitas ese día y los hombres cocinaban para ellas. ¿Cómo les parece? ¿Les gusta la idea de que el primero de cada mes exentas de oficio? Bueno, esa era esa linda práctica de la luna nueva. Pero lo más hermoso que yo encontré de todo este festejo, que eran prácticamente 2 días, número 6, los banquetes y tarde de gratitudes. El banquete especial, lógico, era el almuerzo, pero se quedaban los invitados, la familia, todos después de almuerzo toda la tarde. ¿Y saben ustedes a qué se dedicaban? Fue algo que realmente me impresionó de escritos rabínicos. Comenzaban a recordar todas las bendiciones del mes anterior, todo lo que Dios les había dado, todo lo que Dios había hecho por ellos.
y lo expresaban en gratitud al Señor. Pasaban horas tratando de acordarse. Ay, yo me acuerdo que en la primera semana del mes pasado Dios bendijo mi vaquita y ella tuvo ternerito. Ay, no, y la cosecha, bueno, recordando todo y dando gracias a Dios por las bendiciones del mes anterior. Así que era un día de banquete y de gratitud para Dios. No era un día solamente para comer, no, era un día de expresión de gratitud y por eso se aumentaban los sacrificios en gratitud por el plan de salvación. Qué lindas costumbres habían en ese día de la luna nueva. Y en algunos casos era el día en que se visitaba al profeta, el profeta de turno. Eso es lo que nos dice Segunda de Reyes 4, versículos 22 y 23. Y menciona el caso de la tsunamita, una mujer que no tenía hijo, pero por el profeta Eliseo pudo tener un hijo, y el chico ya grandecito de unos 12 años, un día llegó, seguro se asoleó mucho y llegó gritando de dolor de cabeza y se murió. Entonces, la madre, viendo su hijo muerto, dice el relato, llamando luego a su marido, le dijo: te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y a una de las asnas para que yo vaya corriendo al varón de Dios, al profeta, y regrese. Él dijo, el esposo, ¿y para qué vas a verle hoy? No es nueva luna, ni día de reposo. Y ella respondió, paz. Ya no le quiso decir que era que el niño se había muerto, no le quiso dar la noticia. Pero aquí el texto lo que nos da a entender es que en el día de la luna se visitaba al profeta que estuviera de turno y en los días de reposo también se visitaba a los profetas. Seguramente para ir a orar con ellos, para pedir bendición, algún motivo espiritual había. En el día de la luna nueva, porque aquí lo dice, pero es que no es nueva luna, porque te vas a buscar al varón de Dios. Según eso era esa costumbre. Número 8. Cuando ya hubo templo, obviamente era adoración en el templo. Eso es lo que nos da a entender Ezequiel 46:3. Así ha dicho Jehová el Señor. La puerta del atrio interior que mira al oriente estará cerrada los 6 días de trabajo, o sea, de domingo a viernes, y el día de reposo se abrirá la puerta interior del atrio. Se abrirá también el día de la luna nueva. Asimismo adorará el pueblo de la tierra delante de Jehová a la entrada de la puerta en los días de reposo y en las lunas nuevas. Así que la luna nueva era un día de gratitud y de adoración a Dios por sus bondades, por sus misericordias. Qué linda costumbre. Esto es hermoso. Esto es un ejemplo, una motivación, un incentivo para nosotros. Número 9 de las actividades del día de la luna nueva. Era como una anticipación de la futura redención. ¿Por qué? Porque Isaías 66:23 dice, y usted lo conoce muy bien este texto, y de mes en mes, y de mes en mes, y el mes comienza con la luna nueva para ellos, y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Y miren lo que leímos en Ezequiel 46, que la puerta del atrio se abriera para la luna nueva y para el día de reposo, para que la gente llegara a adorar a Dios. Entonces, como aquí Isaías está hablando de un futuro, una profecía condicional que lamentablemente en la tierra no se cumplió, pero que el Espíritu de Profecía dice que esa profecía se cumplirá escatológicamente, o sea, en un futuro, en los eventos finales y en el reino de los cielos, la tierra nueva. Quiere decir que la luna nueva
era una anticipación de esa futura redención donde en la tierra nueva o en la Jerusalén, la nueva Jerusalén, vamos a adorar en persona a Dios de mes en mes. Y la luna nueva señalaba el nuevo mes, como era la costumbre, un símbolo de esa futura redención. Ahora bien, encontré por ahí en un libro, le he colocado aquí abajito la sigla, se llama No Cristo en su Santuario, que es del Espíritu de Profecía, sino un libro que salió años antes de ese libro del Espíritu de Profecía, del pastor Salim Jafas. Él ya murió y él lo llamaba Cristo en el Santuario. Cristo en el Santuario, eso es lo que quiere decir CES. Y entonces en la página 71, él destaca que hubo un grupo de judíos que rezaban una oración en tiempos de la luna nueva. Esto se hizo en tiempos de los macabeos. Voy a parar aquí un poquito para explicar qué es esto tiempo de los macabeos. Como ustedes saben, los últimos libros que se escribieron en el Antiguo Testamento fueron Esdras, Nehemías y Esther. Hay discusión de cuál fue primero o último, pero esos fueron los últimos. De ahí en adelante, no se escribió por 400 años nada inspirado hasta que viene Pablo y escribe el primer libro del Nuevo Testamento, que no fue Mateo, sino Primera a Tesalonicenses en el año 52. Entonces, ese tiempo en el que no se escribió nada se llama período intertestamentario, o sea, entre los dos testamentos. En ese tiempo sí hubo escritos, pero escúchenme bien, no inspirados, sino literarios de los judíos. Esos son los libros apócrifos que contiene la Biblia católica. Entre esos libros hay dos que se llaman Primera Macabeos y Segunda Macabeos. Ahora bien, ¿quiénes fueron estos macabeos? Resulta que un descendiente de Seleuco, el general que estuvo con Alejandro el Grande, que él se tomó después de que muere Alejandro como sitio de su gobierno allá en Mesopotamia, donde estaba Babilonia, etcétera, y venía dominando hasta cerca de Egipto, por Palestina, todo el norte de Palestina. En algún momento un descendiente de él que se llamó Antíoco Epífanes, Epífanes quiere decir en griego el ilustre, pero los judíos lo llamaron Epímanes, que quiere decir el loco, porque llegó con su ejército, invadió a Jerusalén, se metió al templo, como sabía que los sacerdotes nunca comían cerdos, trajo una manada de cerdos, los sacrificó en el altar del holocausto, los partieron en pedazos, tumbaron a los sacerdotes en el piso, los soldados, les ponían el pie en el cuello, les abrían la boca, la boca y les metían pedazos de carne de cerdo. Entró al lugar santísimo y al lado del arca del pacto puso una estatua del Júpiter olímpico. Entonces estaba de sacerdote un sacerdote que se llamó Matatías. Si mataba tías, yo no sé, pero su nombre era Matatías. Entonces él tenía un poco de hijos y él se rebeló contra ese acto tan sacrílego, que de paso les digo, la Iglesia Católica cree que el cuerno pequeño fue Antíoco Epífanes, pero no cumple todos los requisitos de la profecía. Es una falsa interpretación. Entonces, ¿qué hizo Matatías? Con sus hijos se declara en rebelión y se va para las montañas de Judea y se declaran en guerrilla. Y con lo que podían, venían y le daban guerra, golpes a los ejércitos seleucidas. Y el Señor era con ellos. Y vez tras vez, así como los patriotas aquí en Colombia con los españoles, en menor número, en un número pues menor y sobre todo en condiciones completamente inferiores, pero Dios los bendecía
y le ganaban hasta que los echaron del país. A ese grupo se les llamó los macabeos. Entonces, hubo una asociación de judíos que quedaron fieles en el tiempo de los macabeos, de esos guerreros de Dios, y entonces ellos hicieron una oración que en la parte final más o menos decía así: no es adorando la luna, sino más bien al Señor de la luna. Hizo la luna para los tiempos, porque como los nuevos cielos y la nueva tierra que haré permanecerán delante de mí, dice Jehová, quien renueva a Israel y a la luna. Porque ellos sabían que la luna se renovaba, era nueva cada mes. Entonces, y ordenó a la luna que se renovara como corona de belleza sobre los que ha sustentado desde la niñez a Israel, y como símbolo de que ellos también adorarán a su Hacedor en su reino glorioso. Bendito sea el Señor que renueva a la luna. Entonces, esta oración es de adoración a la luna, sino al Señor que hizo la luna y que para ellos la hace nueva cada mes. Una gratitud enorme. Bueno, esto está en escritos rabínicos y es un dato muy lindo, es una expresión fabulosa. Bueno, vaya a los comentarios de historia que les he hecho un poquito aparte aquí de la luna nueva. Ahora bien, el pastor Salim Japas, en su libro Cristo en el Santuario, su página 71, escribió algo que me pareció muy lindo compartirlo con ustedes respecto a la nueva luna, y es la relación del árbol de la vida y la nueva luna. Y textualmente él escribió: pareciera posible establecer una relación entre la fiesta de la nueva luna y el comer el fruto del árbol de la vida en la tierra nueva. ¿Por qué? Según lo que dice Apocalipsis 22, 1 al 3. Ya que el árbol de la vida produce 12 frutos y da su fruto cada mes. Cada vez que aparece la luna para el judío es un nuevo mes. Y el árbol de la vida cada mes va a producir un fruto distinto. Y en la tierra nueva, los redimidos irán a adorar a Dios de mes en mes, como ya lo leímos de Isaías 66, 23, lo que coincide con la frecuencia de la reaparición de la luna nueva. Es valioso recordar que en el libro del Apocalipsis se usan imágenes y conceptos propios de la piedad judía, y Juan, el discípulo amado, esboza el gozo del cristiano en el reino venidero, donde serán restauradas las glorias y privilegios que el hombre poseía antes de la entrada del pecado. De ahí que para el cristiano el reino venidero signifique poseer todo lo que los profetas reclamaban y deseaban para el pueblo judío. Sigamos leyendo. Allí todos tienen acceso al árbol de la vida, el cual es un emblema de la inmortalidad. El árbol produce 12 cosechas por año, no 12 tipos de frutas en el mismo árbol, sino cada mes una cosecha. Esa es la interpretación de Salim Japas. La idea es de abundancia y no tanto de variedad. Así como es imposible que haya un mes sin luna nueva, del mismo modo es imposible comer del fruto del árbol y perder la vida eterna. Es una linda comparación, ¿no? Que cada mes produce su fruto, así como cada mes aparecía la luna. Muy linda esa comparación. Entonces, de acuerdo con lo expuesto, hermanos y amigos, vemos que la fiesta del novilunio era, en resumen, número 1, un día de gozo, felicidad, un día de gratitud. Había que recordar todas las bendiciones del mes anterior. Qué lindo que pudiéramos hacer eso nosotros. Tercero,
era un día para adorar a Dios. Claro, si hay gratitud, hay adoración, obvio. Cuarto, un símbolo de la redención de Israel. Algún día, de mes en mes, irían a adorar delante de la presencia del Señor. Redimidos. 5, un símbolo de la consolación futura. Porque lógico, el pueblo por su desobediencia, su infidelidad, sufrió mucho, ¿ya? Entonces, esa consolación futura que Dios va a dar a sus hijos, la luna nueva, era como un símbolo de que Dios hace nuevas todas las cosas, como es nueva la luna cada mes. 6, un símbolo de la inmortalidad en el reino futuro, por su relación con el árbol de la vida que cada mes va a dar su fruto y ese fruto simboliza la vida eterna, la inmortalidad, por eso se llama el árbol de la vida. Entonces, esta luna nueva es un símbolo de inmortalidad que habrá en el reino futuro. 7, era un anticipo de la adoración a Dios en el nuevo reino. Ese reino que tanto aspiramos nosotros. Por lo menos estas 7 cosas simbolizaban la luna nueva. Estuve buscando algún comentario del Espíritu de Profecía al respecto. Exactamente sobre la luna nueva, no lo hay, pero sobre lo que hemos tocado ahorita de sus símbolos, sí hay varios comentarios. Quiero citar ahorita de Testimonios Selectos, el tomo 2, el capítulo 46, donde dice el Espíritu de Profecía. Después vi gran número de ángeles que de la ciudad traían brillantes coronas, una para cada santo, y cuyo nombre estaba inscrito en ella. Cuando Jesús preguntó por las coronas, los ángeles se las presentaron y con su propia mano derecha ciñólas Cristo en la cabeza de los santos. Y de la misma manera trajeron los ángeles arpas y se las presentó a los santos. Los ángeles caudillos preludiaban la nota del cántico entonado por todas las voces en agradecida y dichosa alabanza. Nos vamos a transformar en músicos en ese momento, a tocar arpa y cantar. Todas las manos pulsaron hábilmente las cuerdas del arpa, dejando oír melodiosa música en fuertes y perfectos acordes. ¡Qué descripción tan hermosa! Después vi que Jesús conducía a los redimidos a la puerta de la ciudad y al llegar a ella, la hizo girar sobre sus goznes y mandó que entraran cuantas gentes hubiesen guardado la verdad. Sigue el relato. Dentro de la ciudad había todo lo que puede agradar a la vista. Los redimidos contemplaban abundante gloria por doquiera. Después miró Jesús a sus redimidos santos, cuyo aspecto irradiaba esplendor, y fijando en ellos sus cariñosos ojos, dijo con su armoniosa y celeste voz: contemplo el trabajo de mi alma y estoy satisfecho. Vuestra es esta excelsa gloria para disfrutarla eternamente. Terminaron vuestras tristezas. No habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. Vi que la hueste de los redimidos se postraba y arrojaba sus brillantes coronas a los pies de Jesús. Y cuando su bondadosa mano los alzó del suelo, pulsaron sus áureas arpas y llenaron el cielo con su deleitosa música y cánticos al Cordero. ¡Qué belleza!, ¿no? ¡Qué descripción! Pero no termina aquí el relato de Testimonios Selectos. Después vi que Jesús conducía a su pueblo al árbol de la vida y nuevamente oímos su hermosa voz, más dulce que cuantas melodías escucharon a malos mortales decir: las hojas de este árbol son para la sanidad de las naciones.
comed todo de ellas. El árbol de vida daba hermosísimos frutos, de que los santos podían participar libremente. En la ciudad había un brillantísimo trono, del que emanaba un puro río de agua de vida, clara como el cristal. A uno y a otro lado de este río estaba el árbol de la vida, y en las márgenes había otros hermosos árboles que llevaban fruto bueno para comer. Y termina diciendo este pasaje, las palabras son demasiado pobres para intentar una descripción del cielo. Siempre que se vuelve a presentar ante mi vista, el espectáculo me anonada de admiración. Transportada por el insuperable esplendor y la excelsa gloria, dejo caer la pluma exclamando, ¡oh, qué amor! ¡Qué maravilloso amor! El más enfático lenguaje sería incapaz de describir la gloria del cielo ni las incomparables profundidades del amor del Salvador. Oiga, qué precioso. Esto está en Testimonios Selectos, tomo 2, capítulo 46. Todo esto es lo que nos espera, mis amados hermanos y amigos. Bien vale la pena ser fieles, ser obedientes al Señor, a su palabra, perseverar, no importa lo que cueste, porque con nada se comparará lo que Dios ha preparado. La luna nueva era esa garantía para Israel. Dios hace nuevo todo y nos ha prometido una tierra nueva, una atmósfera, un cielo nuevo, una vida nueva, una vida eterna nueva, y con Él, orando con Él. Esta noche, allá en sus hogares y yo en el mío, el Señor nos dice a través de su Santo Espíritu, quiero que seas totalmente feliz. Todo lo he creado, lo he hecho para tu bienestar. Quiero pasar la eternidad contigo. ¿Qué me respondes? ¿Qué quieres? La respuesta la tenemos cada uno de nosotros. Qué amor incomparable el de nuestro Dios. Por eso el santuario es la sombra de la cruz, del amor de Dios. Y bien, demos paso entonces a un espacio para preguntas, para inquietudes y aportes. Con todo gusto puede prender su micrófono y formular entonces su inquietud, su pregunta. Bueno, parece que no hay inquietudes. ¿Algún aporte? A veces hay cosas que a los oyentes se les ocurre que aquí al orador no se le ocurrieron y son muy lindas aportarlas. Bueno, entonces Muchas terminemos gracias, nuestra pastor. sesión. Hermana Gertrude, a usted por acompañarnos. Oremos y después nos saludamos. Nuestro Dios, qué maravillosa es tu palabra. Qué precioso fue tu plan para el pueblo de Israel. Cómo lamentamos que no se hubiera cumplido, pero nos gozamos y agradecemos porque lo vas a cumplir con nosotros. Espíritu de Dios, danos la fuerza de Jesús para ser fieles. Estampa su carácter en nuestras vidas porque queremos llegar allá donde todo es eterno y feliz. Lo pedimos en ese nombre inmaculado, el nombre de Jesús. Amén y amén. La próxima conferencia o el próximo tema que vamos a abordar es bellísimo, la fiesta de las trompetas. Muchas sorpresas nos esperan en esa fiesta.
Están invitados para dentro de una semana.